¿Qué tú sientes? ¿Te sientes fracasada? ¿Te sientes derrotada? Yo inicié, yo creo, con la meta más difícil que hay para un maratonista y fue que yo dije, yo corro el maratón de Boston. ¿Cuál ha sido ese maratón, digamos que, o esa carrera que ha sido la más difícil que tú has corrido a nivel personal, profesional, fuera del deporte? Yo no puedo nunca perder la humildad en nada de lo que yo hago, por más logros que tenga, yo soy igual que todo el mundo y de ahí es que nace pues el Luna como tú. Este episodio es traído a ustedes por Banco Popular. Indubeca, esto es súper especial. Hola, bienvenidos a otro episodio de Speak Differently, el podcast donde desafiamos las conversaciones y el uso de las palabras. Exploramos las vidas interesantes de aquellas personas que deciden actuar diferente y hablar diferente. Yo soy Lara Guerrero y tengo el privilegio de contar con una mujer que personifica palabras como resiliencia, voluntad inquebrantable, ese entusiasmo y dinamismo de cruzar cualquier meta, no solamente en la pista y el asfalto, sino también en la vida. Vivian Peña Izquierdo, maratonista, triatlonista, ironmanista, no sé ni cómo describirla, pero sobre todo una mujer que a fuerza de voluntad ha roto esquemas para construir esa vida que ella ha diseñado y cree que merece. Conversemos con ella para nosotros aprender también cómo vencer esos obstáculos y llegar a nuestras metas. Acompáñenme. Ay, Lara, gracias. Qué introducción más bonita. Ay. Y de verdad que también me identifiqué mucho con hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Tú siempre has sido muy diferente. Yo he sido muy diferente. Yo he roto los esquemas tradicionales y normales, pero he demostrado que funciona también. Tú cuando dices eso, tú no sabes hasta qué punto tú dices eso, que tú roto los esquemas. Yo recuerdo cuando corríamos, que yo corría, tú sigues corriendo, sí. Pero tú eres un testimonio vivo de lo que es la disciplina, sí, la autodeterminación, el compromiso contigo misma y la meta. Yo recuerdo salíamos a las 5 de la mañana y cuando tú entrabas, nosotros te veíamos siempre enfocada, siempre, ¿verdad?, determinada, no importaba, llueve, truene. Yo recuerdo que nosotros llovía 3 gotas, vámonos, ahí era que tú ibas. Ese momento en tu vida que tú decidiste, este camino lo voy a emprender, porque es un camino difícil. Sí. ¿Qué fue lo que disparó en ti esa pasión por el asfalto? Qué interesante que tú digas, porque a veces uno no se da cuenta cuando uno empieza a caminar hacia una meta, no necesariamente uno tiene pues esa estrella definida desde el inicio. Uno empieza a caminar hacia una dirección y poco a poco pues va diseñando. Y ya pues sí yo puedo decir que la tengo muy concreta, que yo sé lo que quiero, aunque no necesariamente como los objetivos a nivel de eventos queda definido desde el inicio. Pero yo puedo decir inclusive que mi formación hasta inclusive profesional es la que me ha formado con esa gran disciplina y esa orientación a resultados y metas. Porque yo trabajé 11 años en las telecomunicaciones. Yo estuve en las 3 versiones de Codetel, de Verizon y Claro, en el área de mercadeo, un mercadeo muy financiero, muy orientado a resultados. Sí éramos los que desarrollábamos los productos, pero teníamos un compromiso de los ingresos a traer, la cantidad de líneas, cuánto ingreso por línea. O sea, teníamos unos indicadores muy definidos. Y yo pienso, y yo le doy el crédito. ¿Tú crees que eso te ayudó? Yo le doy el crédito a mi vida profesional de formar mi forma de ser tras las metas y tras perseguir. Ya logré esta meta, yo quiero, pues entonces vamos a subir entonces la vara un poco más. Esa excelencia, esa persecución de la excelencia, realmente yo la tengo en el ADN, pero porque se construyó en lo profesional. Y ahora yo puedo decir que entonces se da un poco ahora a la inversa, que disciplina, la llevo radicalmente pues en lo personal, deportivamente, y eso es un reflejo entonces en todo lo que yo hago profesionalmente. Entonces vamos a decir que ambos sombreros pues sacan provecho a eso que ya quedó en el ADN. Eso definitivamente ya yo creo que es difícil que eso se me vaya del ADN, esa disciplina, esa constancia, esa persecución de metas. Inclusive yo lo digo, o sea, disfruto, amo perseguir metas. O sea, yo creo que eso me levanta de la cama, el perseguir las metas. Y demuestro en el camino, como tú que me presentaste con la palabra resiliencia,
demuestro en el camino hacia las metas que no son fáciles. Porque muchas veces la gente simplemente te ve cuando tú cruzas la meta. O sea, ese tip of the iceberg. Exacto. Ese iceberg. Eso es lo que la gente gloria, ve. la gloria. Pero qué bien ganó, tiene una medalla, viaja el mundo, va a los eventos. Pero la gente no ve lo que hay debajo de ese iceberg y todo. Y hay muchos tropiezos. Y yo digo, bueno, sí, me tropiezo 7 veces, pero me voy a levantar 8. Ok, tú estás hablando, tú eres un atleta de alto rendimiento. Sí. Y los atletas de alto rendimiento se ven enfrentados a ciertos obstáculos, ¿verdad? Sí. Y el miedo puede ser un compañero constante, miedo a fracasar, miedo a caerme, miedo a lesionarme, todo eso. ¿Cuál ha sido ese miedo más grande en este ¿Tú tienes cuántos años ya, Vivian? Bueno, ya yo tengo más de 10 años. Yo empecé formalmente, ¿verdad? Porque yo creo que todo el mundo empieza haciendo locuras. Porque una persona te invita a correr, ven, vamos a correr, y uno va y corre. Formalmente con entrenador, yo inicié a finales del 2013. Por lo cual ya yo voy para unos 12 años formalmente haciendo eso con estructura, con disciplina. Yo soy lo más estructurado, yo creo, que ha parido la tierra. Entonces me gusta mucho la estructura acompañada pues de un entrenador. Pero nunca has tenido miedo de que me voy a lesionar o si no voy a completar. O te estableces una meta que lo voy a hacer el maratón en 3 horas, Claro, que te conozco. claro, 3 claro que horas sí. y no lo completas en la meta, en ese indicador, o como tú dices, las métricas que tú estableciste, esos parámetros. ¿Qué tú sientes? ¿Te sientes fracasada? ¿Te sientes derrotada? Mira, yo te voy a decir que yo inicié, cuando yo empecé a ponerme la meta de que yo iba a hacer un maratón, yo inicié, yo creo, con la meta más difícil que hay para un maratonista, y fue que yo dije, yo corro el maratón de Boston. Yo no sabía ni lo que era un maratón en ese momento, porque lo que detonó ese interés fueron las bombas del 2013. La cúspide de los maratones. Del 2013. Fue que yo dije, yo me acuerdo que estaba en mi casa almorzando, yo dije, yo corro ese maratón y lo corro por el niño que falleció, Martin Richards. Yo no sabía ni que eran 42 kilómetros, y mucho menos qué se hace para entrenar para correr 42 kilómetros, y mucho menos que el maratón de Boston por mérito. Exacto, tú tienes mérito. que clasificar, se clasifica. Pero entonces, mira donde yo puse la vara sin saberlo. Yo voy a correr el maratón de Boston. Entonces, claro que en el trayecto tuve esos fracasos. Que la palabra fracaso suena muy dura. Yo no sé si eso es latino o los dominicanos, o que corporativamente aprendemos eso, que el fracaso es como que, inclusive tú dices, si fracaso me botan corporativamente. Y el fracaso es lo mejor que te puede pasar. Cuando uno fracasa, o sea, que te equivocas, que no te sale como es, ¿verdad? Porque el fracaso la gente piensa que ya se acabó todo. Es donde uno aprende. Yo pienso que, y viene entonces esa resiliencia, y uno se enaltece, uno crece muchísimo. Entonces, claro que yo en el camino del 2013 al donde terminé finalmente corriendo los 5 años más tarde, aprendí muchísimo, empezando de que aprendí a ser atleta. Yo no era una atleta. O sea, yo aprendí la dinámica de ser atleta siendo no solamente maratonista, sino que porque inmediatamente yo entré al mundo del triatlón. O sea, siendo maratonista y triatleta, aunque mi corazón es corredora. Sí, yo digo que mi naturaleza es correr, y por eso creo que tengo una ventaja sobre los triatletas, que cuando yo me apeo de la bicicleta, me apego a mi mundo, entonces me apego positiva. La gente normalmente se apega como que, a correr. Entonces, definitivamente, pues yo creo que lo más grande es a no abandonar. Yo inclusive me describo con 3 palabras, que es el grit, que es la pasión y la perseverancia para metas a largo plazo. O sea, yo no las abandono. O sea, yo no lo logré. Bueno, ok, la meta sigue ahí, rediseño el plan. O sea, que no me desmotivo. Yo no me considero que es motivo para rendirme. O sea, que nunca que nace un sentimiento de querer rendir. No. En el momento obviamente la mente es muy poderosa. Lo que pasa es que yo sé cuándo la tengo que apagar. La mente sí me puede decir, por ejemplo, el año pasado yo estaba entrenando para el Mundial de Ironman en Niza, Francia. Sola, la única dominicana que iba para allá. Entonces, los entrenamientos de los domingos de 6 horas de bicicleta, pegarme 1 hora, y los días que yo estaba muy cansada, me pasó en el mes de agosto, yo iba en septiembre, los patrocinios no estaban llegando.
Y yo decía, esta es la excusa perfecta, porque yo para allá no voy. Asustada de que, o sea, ya tú sabes que era con lo mejor de lo mejor que yo iba a competir de mujeres. Que sí claro que sí, que uno tiene miedo. Pero yo pienso inclusive, yo siempre lo digo, que cuando uno llega a la meta de salida, si tú no tienes nervio, esas mariposas ahí. Esas maripositas de que tú no sabes, o sea, que tú sepas, siempre haciendo la tarea, y que tú sepas, yo estoy entrenada. Pero esos nervios de, ¿qué puede pasar? O sea, son 42 kilómetros. Una persona una vez me dijo, el maratón te humillará. Y es cierto, tú puedes estar súper entrenado. Y si ese día el estómago, si ese día amaneciste con un dolor de cabeza, desayunaste algo que te cayó mal, vas a pasar trabajo en ese maratón por más entrenada que estés. Entonces, cuando llega a esos 32 kilómetros que te da. Que esos últimos 10 son el maratón de la vida, de verdad. Yo digo que uno tiene siempre que tener o sea, no un miedo que te paralice, ni unos nervios que te paralicen, pero que tú te pares ahí. Inclusive para mí habla un poco de la humildad. O sea, yo siempre me aterrizo y me digo, yo no puedo nunca perder la humildad en nada de lo que yo hago, por más logros que tenga, yo soy igual que todo el mundo. Y de ahí es que nace pues el Una como tú. O sea, yo ni más ni menos que nadie. Somos iguales, yo soy una como tú. Más comprometida, pero en la vida es un maratón. Así es. Y la palabra de Dios dice que corramos ¿verdad? La buena carrera. En esta carrera que tú has corrido durante tú eres joven todavía, te falta mucho. Claro, con Dios y Dios me da, gracias a Dios, la salud física y mental para poder seguir haciéndolo. ¿Cuál ha sido ese maratón, digamos, o esa carrera que ha sido la más difícil que tú has corrido a nivel personal, profesional, fuera del deporte? Fuera del deporte. Qué interesante. Yo creo que la carrera más difícil ha sido levantar mi familia. Ser madre soltera, pero que empecé siendo madre a los 18 años. Siempre hago esa historia porque inclusive, y ahí siempre pues ya lo conecto con lo que decía el famoso Steve Jobs de Connecting the Dots. Cuando Vivian Peña Izquierdo quedó embarazada a los 18 años, eso era un fracaso terrible, sobre todo tú que conoces el núcleo familiar mío. Eso era como que, o sea, tú hiciste el hoyo más hondo que se podía hacer, te enterraste y te tiraste la tierra arriba. Y en el momento, efectivamente, yo no lo entendía. Sabía que tenía que asumir mis comportamientos, ¿verdad? La responsabilidad de lo que hacía, de mis actos. Pero sí, o sea, era color de hormiga lo que yo me estaba metiendo. Y la verdad es que sí, que eso sí tengo, yo creo que eso viene también pues muy del núcleo familiar, de que nosotros asumimos nuestras responsabilidades. Yo asumí esa responsabilidad como toda la atleta que soy hoy. Y pues me casé, tuve mi hijo, tuve una segunda hija, me divorcié, que fue otro, ¿verdad? Como wow, pero ella sigue siendo diferente. Ella va a seguir. Y la verdad es que yo hoy me volteo y conecto los puntos y digo, wow, todo eso tenía que ocurrir para yo ser la persona que soy hoy, que me hace ser muy feliz de quién soy hoy, todavía con muchísimas cosas más que lograr, que aprender, que crecer. Uno no termina, uno es un producto en proceso continuamente, pero me volteo y yo digo, wow, el plan de Dios era mejor que el mío. Amén, siempre el plan de Dios es mejor. Y conecto los puntos y todo me hace sentido. Inclusive yo digo, qué bueno que yo tuve mi hijo a los 18 años y mi hija ya yo la tenía antes de los 25, porque eso me aceleró mi vida profesional. O sea, de una manera de que yo decía, pues yo me acuerdo, yo tengo que ser gerente para pagar el colegio de mi hijo. Y lo logré, fui gerente. Y entonces eso me ha permitido que yo ahora, siendo joven, como tú lo dices, yo puedo tener una carrera deportiva que pocas personas de mi edad, porque tienen todavía los niños pequeños y demás, la pueden hacer con la intensidad que yo la hago. Yo digo que yo soy la Marilady de los viejos. Yo soy la Marilady Paulina amateur. Está bueno, levante la vara. Pero tú hablas de tu familia. Vienes de una familia maravillosa que yo amo. Tía Tatá. Don Tony va forzado. 4 mujeres fuertes. Las 4. ¿Qué significa esa familia para ti? Ese núcleo. Mujeres, tienes una madre que modela, ¿verdad? Ejemplar. Sí, que le decimos, ya estate quieta, la vara está bien donde está, no la sigas subiendo, por favor.
Mira, yo soy de la que pienso que es una dicha y una fortuna el tener un núcleo familiar que es el que apoya y soporta a uno, sobre todo en esos tropezones. Si no es por la familia que yo tengo, cuando me tropecé a los 18 años, cuando me divorcié, cuando tuve un accidente importante en la bicicleta, que me rompí 5 costillas, que me rompí la clavícula y me di en la cabeza, y mi familia ahí apoyando, probablemente los resultados que han pasado de esos tropezones no son esos grandes aprendizajes que yo fui capaz de absorber de esos momentos. Probablemente no hubiesen sido los aprendizajes si yo estoy sola o no tengo un núcleo familiar tan fuerte como el que tengo. Entonces, y a veces uno lo da por sentado y cree que todo el mundo tiene un núcleo familiar como el que yo tengo. Y la verdad que no es así. Entonces, yo siempre lo digo, o sea, el sostén, esa zapata, eso es una zapata que está ahí permanentemente y no importa el temblor de tierra que sacuda este edificio diferente, no se va a caer. Tú sabes que ser madre, tú fuiste madre joven, no es fácil, inclusive yo creo que a cualquier edad. Sí, esa es la carrera más difícil, sí, definitivamente. Ese es el maratón más difícil. Así es. Tú que eres una mujer tan determinada, tú dijiste al principio, yo soy muy estructurada, yo me trazo metas y no me rindo. ¿En tus hijos tú has modelado eso o tú crees que tus hijos van a una velocidad más? A mí me pasa, y te voy a decir por qué lo digo. Yo no soy tan driven como dicen, pero soy un poco también acelerada. Exacto. Y a veces quiero meterle ese aceleramiento a mis hijas. Y sé que cada una tiene una carrera y tiene su carrera. Mira, ha sido difícil eso. Esa pregunta es muy, muy buena porque mi mamá es así. Y yo digo que mami fue muy dichosa de tener 3 mujeres. Porque nosotras... sí, pero nosotros fluimos con mami. Y nos hemos dejado llevar de mami. O sea, nosotras somos mal que bien bastante obedientes al día de hoy, de complacerla, de hacer lo que nosotros sabemos que le gusta a ella, el consejo, de escucharla. Y yo fui la primera que tuve un varón. Y ese fue el primer gran reto que yo tuve, porque él vino a cuestionar ese modelo, vamos a decir. Y yo muy temprana edad de él, yo me di cuenta, es su vida, o sea, yo puedo trazarle, pero él tiene que escribir su libro, que va a ser diferente al mío. Correr sus kilómetros. Son sus kilómetros, es su maratón y son sus consecuencias. Yo estoy aquí. Yo soy también la zapata, o sea, como yo he tenido mi zapata. Entonces, yo creo que en eso yo soy también inclusive la más diferente de todas en casa, porque yo soy muy live and let live. Y eso no necesariamente como la dinámica de mi familia. De muchas familias. De muchas familias. Yo soy muy live and let live, pero eso me lo enseñó mi hijo varón. O sea, yo tuve que respetarlo grandemente. Yo era del chiquito, de la que... estábamos haciendo tarea y yo encontraba que la escritura estaba fea y yo sabía borrársela la tarea. Y rápido yo me di cuenta, nosotros vamos a terminar matándonos y esa no es la relación que yo quiero de madre e hijo. Y me di cuenta, no, o sea, si su caligrafía no es la que yo quiero que él tenga, eso no es problema mío. Entonces, su caligrafía, esa es la que él... Llegar ahí no es fácil. No es fácil. Sobre todo cuando yo no vengo de esa formación. Como tú, al ser tan estructurada. Exacto, exacto. Que para mi hijo, la palabra que él usaba era el perfeccionismo. Yo no me considero, pero yo me considero lejísimo del perfeccionismo, muy lejos. Pero sí soy estructurada, soy muy... la cosa la hago así como, bueno, primero esto, segundo esto, tercero esto, ordenada. Y él realmente reta esa estructura que yo tengo, el orden que yo tengo. Él reta ese totalmente. Entonces yo lo aprendí a respetar él muy pequeño. Yo por eso digo que las canas verdes, ni siquiera las canas blancas, las canas verdes me las sacó Can Antonio. Tú sabes, Vivian, que también la vida, tú que eres alto rendimiento, la vida por sí exige sacrificios. Sí. Pero más en tu caso, que tú te has dedicado, o sea, es una pasión tuya. Sí. Y la mujer que tú eres hoy es gracias a esta vida que tú has decidido. Totalmente. Definitivamente. Que esos grandes sacrificios, tú hablas ahorita, los domingos tú hablaste 6 horas, después que tú dices, bueno, está entrenando. ¿Qué sacrificios ha exigido esta vida que tú has decidido tomar?
Que tú digas, wow. Mira, ¿cuáles son como los sacrificios así más evidentes? La gente puede decir que lo social. Claro, la gente te dice, oye, porque yo salgo, ¿verdad? Yo voy a salir, pero probablemente fácilmente soy hasta la primera en que se va. Porque mañana tengo un entrenamiento a importante. las 3 de la mañana. O sea, a las 3 de la mañana difícil. Salvo que yo digo, bueno, esto es una fiesta que mañana no se entrena, porque es la fiesta, el white party, que sé yo cuánto, pues, mañana no se entrena. Pero probablemente pues sí soy la primera que se va de una fiesta, porque me quiero acostar para mañana pues levantarme, porque sí cuido mucho el descansar. O sea, yo cuido todos los elementos importantes para ser un atleta de alto rendimiento, o sea, con buenos desempeños. Y eso es no solamente entrenar, tienes que descansar. El doctor proactivo estuvo por aquí, decía que es el primer hábito. Lo primero, tienes que descansar, que incluye el sueño de calidad. Y lo primero que se va, y me van a matar mucha gente cuando lo diga, que se va en la calidad del sueño. La calidad se va con el alcohol. Es verdad que uno se muere. Si tú bebes mucho y tú dices, me morí, pero la calidad del sueño, y ya yo lo sé porque lo mido, la calidad del sueño cuando tú bebes es distinta. Las etapas que tú haces en tu sueño, no logras el REM, no logras el profundo en la misma manera que lo logras cuando, por ejemplo, tú no bebiste esa noche. Entonces, ese tipo de cosas, entonces como soy tan loca con los indicadores, ya tú sabes, yo mido el sueño, entonces a mí me encanta. Me encanta medirlo todo. O sea, que ya yo veo los amigos. La data, a mí me encanta la data, como dicen que la data es el petróleo de hoy. Bueno, pues yo Lo que no se mide no se puede mejorar. No existe. Exacto. Entonces, definitivamente cuido mucho el sueño, porque probablemente en la semana es verdad que duermo 6 horas, 6 horas y media, porque que tan temprano me puedo acostar, ¿verdad? Pero los sábados y los domingos sí trato de hacer mi siesta, yo sí digo que el sueño se recupera. Entonces yo creo que la gente puede ver y puede decir, digo la gente porque, ¿verdad? Ven, ella no sale, ella no... Que la vida social es, y voy a decir que no es que no tengo, es una vida social distinta. Mi vida social es distinta. ¿A qué me refiero? Yo veo más gente probablemente que el que no corre, nada más yendo al parque. Y mi hijo es de lo que dice, ella saluda a un moquito que pase por al lado. O sea, yo le doy los buenos días a todo el mundo que me pasa por al lado. Yo puedo estar haciendo una repetición y yo si no puedo dar los buenos días, por lo menos hago así. Entonces, yo digo, mi buenos días le puede cambiar el día a una persona que yo le pase por al lado. Entonces, empezando, yo digo que empiezo haciendo vida social ahí. Después, pues sí, me junto, pero como yo digo, ¿tú me quieres ver? Vamos a hacer un after work, nos juntamos después de la oficina. ¿Esa estructura y esa disciplina ha afectado tu vida personal o no? En todos los sentidos. No solamente de un compañero. Yo puedo decir que es un tema de etapas. Entonces yo en este momento, y lo digo mucho, porque la gente normalmente me dice, ay, yo quiero lo que tú estás haciendo, qué chulo. Y porque lo que yo digo, la gente nada más ve lo que se ve hoy, pero no ve los 10 años, los 13 años y más allá. Los 30 años que yo tengo construyendo lo que yo tengo hoy, porque mi hijo va a cumplir 29 años, los 29 años que yo tengo construyendo lo que yo tengo hoy. Entonces lo primero que yo digo es, mis hijos tienen casi 29 y casi 25 años, casi 29 y casi 24. Son adultos. Con sus trabajos, o sea, yo llego a mi casa y probablemente estoy sola. Entonces ya yo, por ejemplo, ya hoy día a mí no, yo digo, me voy a ir a nadar. Después que salgo de la oficina, me voy a ir a nadar porque ellos ninguno de los dos están en la casa. Entonces me voy a nadar. Entonces no estoy sacrificando a nadie. Que de ahí es que nace, cuando yo empecé a entrenar a las 5 de la mañana, yo decía, yo no estoy afectando a nadie. Todo el mundo está durmiendo a esta hora. Y así fue que, porque yo no hacía lo que yo hago hoy. Cuando yo empecé hace 10 años. Yo iba a un gimnasio, en el 2010 yo iba a un gimnasio a las 5 de la mañana para irme a mi trabajo que quedaba en Avon, en Jaina en ese momento. Entonces la cosa ha ido creciendo, ha crecido exponencialmente, pero no era así desde el inicio. Entonces yo pienso que hay etapas por lo cual he cuidado de que no afecte lo personal, respetando sobre todo las etapas de mis hijos y la de mi trabajo. No era lo mismo también cuando yo estaba en el interior, en Jaina, que tenía mucha hora de mucho tiempo de traslado, que ahora que estoy bastante cerca de mi casa, que es un trabajo administrativo, tengo casi 10 años ahí, lo manejo muy, muy bien, me apoyan muchísimo en lo que hago. Entonces, son etapas la vida. Ahora bien, tú lo dijiste, no tengo pareja,
Entonces, eso lo hace también diferente. Y el ejemplo que yo pongo, mi reloj suena y no estoy molestando a nadie en la cama. Le doy snooze 5 veces y no estoy molestando a nadie. Que probablemente la dinámica sería distinta si tuviera pareja. Pero si tienes pareja, tienes que buscar a alguien que comparte esos mismos. O lo comparta, y lo he visto que no necesariamente lo hace, pero que lo respeta y lo apoya. Porque yo pienso, y ahí, por ejemplo, lo he vivido con mi mamá y mi papá. Lo he visto de cerca. Mi mamá política, mi papá no nada que ver con ese mundo. En sus momentos sí pudo haber traído, ¿verdad? Conflictos hasta que llegó el momento de respetar lo que te hace feliz. Maravilloso. Exactamente. Es Entonces yo tengo el ejemplo de lo que no necesariamente lo tiene que hacer, pero sí, si quiere mi felicidad, debe de respetar eso que me hace muy feliz a mí. Tú sabes que tú hablaste de tu lesión. Yo recuerdo ese episodio. Oramos por ti todo. Ay, bueno, ay Dios, rodilla a todo el mundo. Pero ese contratiempo, porque fue un contratiempo, tú estabas entrenando para... Yo estaba a ley de un mes del maratón de Boston. Así el que yo me había dicho en el 2013, ese fue en el 2017, ¿verdad? Ese accidente. Que en el 2013 yo dije, yo corro Boston. Ya yo iba a correr Boston en abril del 2017. O sea, 4 años me cogió llegar a la meta más grande de un maratonista, que es nada, 4 años. O sea, hay gente que se pasa la vida queriendo correr Boston y no llega a correr Boston. Y yo estaba a un mes exacto para correr Boston en el 2017. Y yo estaba en ese año, yo me río muchísimo, porque yo estaba ahí sí yo medía métrica, porque yo quería ir a romper Boston en 500 pedazos. Yo cogía un tenis y medía, ok, de qué tamaño fue la zancada con este tenis, ay Dios, cuánto paso di por minuto, que medía todos los indicadores habidos y por haber para buscar, pues, hacer mi mejor tiempo en Boston. ¿Qué representó para ti esa caída, lesión, ese contratiempo? Porque eso retrasó tu meta. Sí. ¿Cómo tú te levantaste después? Mira, retrasó la meta todo un año. Y yo puedo decir, yo recuerdo, es que yo recuerdo, y lo recuerdo así como las luces que tenemos aquí, que cuando hago así que me doy cuenta que estoy en una clínica, lo primero que pensé fue Boston. O sea, fue lo primero claro que sí. Y yo, mis hijos decían que yo decía, yo voy para Boston en un mes. Eso sí no tengo recuerdo, sino que yo dije, yo tengo el tiempo de Berlín, por lo cual yo en el 2018 puedo ir. O sea, yo resolví rápidamente el problema que yo tenía. O sea, que era tanto... sí, yo ahí, ese es el recuerdo que yo tengo, ¿verdad? Pero ¿cómo tú te levantaste? Porque fue una caída que te afectó físicamente. Me afectó físicamente. Retrasó. Entonces, digamos que fue como un freno de emergencia. Un freno de emergencia, parada 7 semanas. O sea, fue una licencia deportiva, porque yo empecé a trabajar a la semana. A nivel emocional y mental, ¿cómo te afectó eso? Si tú supieras que yo fui muy positiva, gracias a Dios no generó depresión, no generó más que lloro por dolor, porque lloré mucho por dolor. Yo pedía mucha medicina, mis hijos me relajan muchísimo. Por eso es que me acuerdo poco, yo creo que yo estuve exageradamente drogada, porque yo recuerdo muy poco. Pero yo me levanté muy positiva de que yo iba en el 2018. Gracias a Dios tenía esa segunda oportunidad. Probablemente si no hubiese sido así, la historia es otra. Sí. Pero yo tenía la marca de Berlín que me valía para el 2018. Entonces eso probablemente fue el elemento que salvó que no hubiese una tristeza profunda, que no hubiese una depresión, que no hubiese un retiro, ¿verdad? Porque todo es posible. Pero yo puedo decir que eso fue lo que salvó. Que yo dije, 2018, no hay problema. Pero inmediatamente yo estaba montada en que yo iba para Boston en el 2018. Y a la semana 8 yo estaba caminando. Oye bien, no corriendo. Caminando en el parque, de vuelta, o sea, en el Square One. O sea, caminando. Sí. Pues para terminar, Vivian, que ya se nos fue el tiempo y esto es a todas esas mujeres o hombres, pero más que nada mujeres, porque las mujeres nos identificamos contigo, queremos el cuerpo de ella, queremos la determinación, queremos todo ese entusiasmo, resiliencia. Todas esas mujeres que se han caído y están empezando en el kilómetro 0 de nuevo. Difícil, en desventaja, de pronto. ¿Cuál sería el consejo que tú les darías?
qué bueno que tú lo dices, y lo digo no solamente deportivamente, Sí, claro, porque yo claro, lo no. hablo, inclusive yo tengo una conferencia que se llama El Coraje de Ganar, y cuando llego digo, yo no vine a evangelizar a que salgan a correr porque oigan mi charla, ni que vayan a hacer un triatlón. Yo vengo a evangelizar a que persigan sus metas, cualquiera que sea. Sobre todo nosotras las mujeres, que con el rol de esposa, madre, ejecutiva, los sueños y nuestras metas quedan engavetadas en esa mesita de noche y nos olvidamos. Entonces, sí, cuando tropecemos, yo pienso que importantísimo es manejar pues los pensamientos, como yo dije, que yo sé cuándo bloquearlos. Hay que ser realista, o sea, si pasó algo malo, pues vivirlo, sacar los aprendizajes de ellos, pero no torturarnos en los pensamientos negativos y acabarnos nosotras mismas, porque muchas veces somos nuestra peor enemiga. Bueno, es que yo no soy buena para eso, es que yo realmente lo voy a dejar. O sea, no pueden alimentar ese tipo de pensamiento. Yo soy de pensamiento siempre muy positivos, y yo creo que eso es lo que a mí me ayuda mucho, de que yo soy exageradamente positiva. Yo a veces digo, yo soy como muy soñadora, pero yo creo que eso me ayuda. Yo creo que eso me ayuda mucho a pues encontrar ese ikigai, a encontrar eso, lo que me levanta de la cama. O sea, ¿qué es lo que a mí me hace todos los días levantarme de la cama? Hay que encontrar eso. Si tú encuentras lo que es ese ikigai, te vas a levantar de la cama, no importa cuántas veces te caigas, vas a volver a levantarte, te vas a sacudir la rodilla y lo vas a buscar. Amén. Y creo que importante también, importantísimo, que lo hablamos con la familia, con ese núcleo familiar, pero no solamente familia. Hay gente que no, como yo te dije, hay gente que no tiene pues ese núcleo familiar tan fuerte. Es rodearse de las personas correctas. Esas personas que creen en que eso que tú quieres hacer, tú lo puedes hacer. Esas son las personas que tú tienes que tener cerca de ti. Esas personas vitaminas, esas personas que apoyan, no importa. Te caíste, vamos arriba, ven, son las que te dan el brazo para levantarte. Como esa amiga mía que fue la que fue conmigo a caminar en el parque, cuando yo estaba caminando, se tiró toda la caminata que yo me hice al lado de mí. Tienes que saberte rodear de las personas correctas. Yo creo que ese inclusive es el mensaje más importante, es rodearse de la persona, porque uno no lo... mi deporte, aunque muy individual, porque yo corro sola, hago el triatlón sola, es poco individual. Yo tengo un ejército de gente detrás de mí ayudando a que yo pueda hacer todo eso. Entonces hay que rodearse de las personas correctas. Gracias, Vivian, querida. A ti, querida Lara, un placer. Disfruto mucho contar esto. Y nosotros de escuchar. Vale la pena escuchar esta conversación. Gracias, amigos, por el favor de su sintonía. Llegamos a otro final de un episodio supremamente inspirador. Ojalá que esta conversación con Vivian Peña Izquierdo los motive a ustedes a que salgan a correr esas carreras, esos maratones de la vida, por eso, de esas metas y esos sueños que se han trazado. Que la palabra que está llena de verdad, luz y sabiduría los guíe y los lleve también a hablar diferente. Nos vemos en la próxima. Este episodio fue traído a ustedes por Banco Popular. Indubeca, esto es súper especial.